que fuimos creados por Dios, fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Por lo tanto, nosotros le pertenecemos al Señor, somos creación de Dios. Mi cuerpo es mío y puedo hacer con mi cuerpo lo que me dé la gana. Mi dinero es mío y puedo hacer con él lo que me dé la gana. Ageo 2:8 que dice la Biblia, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Salmos capítulo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él la habitan. Todo es de Dios, nada es nuestro. Amén. Puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo, es más, porque yo puedo dejar de tomar cuando quiera, dice el que toma. Mentira. Puedo dejar de drogarme cuando quiera. Una vez que caíste en un vicio, no hay forma de salir de él a menos que Dios te saque. Amén. Entonces, Satanás ha engañado a los seres humanos haciéndole creer que ellos son libres de tomar cualquier decisión en su vida, cuando nosotros sabemos que la Biblia dice que este mundo está bajo el maligno, está bajo la esclavitud del príncipe de este mundo. Recuerde que nosotros vivimos bajo el señorío de Dios o vivimos bajo el señorío de Satanás. O nos gobierna el Señor o nos gobierna el otro. El Señor dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Entonces podemos ver en estos versículos de la Biblia una conversación aparentemente saludable entre la mujer de Adán y Satanás manifestado en una serpiente. Eva pensó, ¿qué hay de malo en conocer lo que está bien y lo que está mal? Eso es una cosa terrible. Recuerden que el hombre solamente conocía la bondad, solo conocía el bien, y por eso el Señor dice, si comen de ese árbol, ustedes van a conocer el bien y el mal. Obviamente que ellos ya conocían la bondad, conocían el bien, pero cuando ellos comen, ellos comenzaron a conocer el mal. ¿Y qué cosa más terrible es cuando alguien comienza a conocer el mal? ¿Saben lo malo de conocer el mal? Que vamos a codiciar hacer lo malo. Porque si somos honestos, a nosotros, lo voy a decir de otra forma, al hombre sin Cristo le encanta hacer lo malo. Amén. Es más, todavía nosotros en Cristo seguimos haciendo lo malo. ¿Cuántos pecan todavía? ¿Sabe qué dice la Biblia? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y nosotros hacemos lo malo sabiendo que lo que estamos haciendo está mal y a pesar de eso lo hacemos. ¿Sabe por qué? Porque nos gusta lo malo. Somos atraídos por lo malo. Adán nos vendió hacia eso. Por eso el apóstol Pablo decía, porque lo bueno que quiero hacer no hago, sino que hago lo malo que no quiero hacer. Pero al final termino haciéndolo porque hay una ley en mis miembros que me impulsa a pecar. Porque fui vendido por Adán al pecado. Nosotros ya sabemos cuál fue la consecuencia de Eva y de Adán por haber pecado contra el Señor. Satanás engañó a Adán y Eva, haciéndoles creer que la independencia era buena para ellos. Pero lo único bueno para nosotros es nuestra dependencia. Los hijos de Dios debemos de ser dependientes del Señor. Amén. Ese es un pecado. La independencia es un pecado. Es un engaño, porque el pecado es un engaño, dice la Biblia. Somos engañados a pensar que podemos vivir independientemente de Dios. Por eso vea usted lo que pasa a través de los años, cómo la humanidad se corrompió. Miren lo que dice 1 de Juan capítulo 5 versículo 19. 1 de Juan capítulo 5 versículo 19. Sabemos que somos de Dios. ¿Cuántos saben que son de Dios? Amén. Pero dice, y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Quién gobierna este mundo entero? Cuando habla del mundo se refiere al sistema de este mundo está gobernado por el maligno. Eso lo dijo el Señor. Entonces el pecado de los hombres es despreciar el señorío de Cristo. Y en el momento que alguien desprecia el señorío de Cristo, está aceptando el señorío de Satanás. ¿Se acuerdan lo que dice la Biblia? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más. ¿Amaron qué más? Las tinieblas. ¿Y quiénes? Y las tinieblas son símbolo de ¿qué? De maldad. O sea que los hombres amaron más a Satanás que al Señor. Fíjense qué terrible es eso. Dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. O sea que los hombres aman su maldad. Hay gente que cree que el hombre no ama su maldad. Sí, un hombre sin Cristo ama lo malo que hace, ama su pecado. Ama su pecado.
Ahora en Cristo es que nosotros aborrecemos el pecado, porque los que somos hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, ya no pecamos en paz, ya no somos felices cuando pecamos. Amén. Si usted peca y no siente dolor en su corazón, revise su campamento. Hay un problema serio en su vida. Amén, porque ya nosotros no nos deleitamos en el pecado. Es más, nos duele el corazón cuando pecamos. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Y qué dice la Biblia? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces vemos nosotros al hombre feliz en el huerto, viviendo con gozo en la presencia de Dios, recibiendo de Dios todo lo que necesitaban para vivir felices. Pero si hay algo que nuestro enemigo odia, es que nosotros seamos gobernados por el Señor. Él no quiere que Dios nos gobierne. Y siempre nos va a impulsar a rebelarnos contra Dios. Y vemos cómo la independencia del hombre, la supuesta independencia del hombre, trajo la destrucción de la humanidad. Génesis capítulo 6, versículo 5 al versículo 7, dice la Biblia: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y fíjense lo que dice después: y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Fíjense cómo es el corazón del hombre sin Cristo. Dice la Biblia que el designio de los pensamientos del corazón del hombre sin Cristo es como de continuo solamente hacia el mal. Y fue tan terrible este pecado, verso 6 dice: y se arrepintió Jehová. O sea, le dolió el corazón al Señor de haber hecho hombre en la tierra. Y dice: y le dolió su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Es que es terrible el pecado del hombre. Entonces el hombre estaba feliz en el huerto, viviendo bajo el señorío de Dios, escuchando la voz de Dios en el huerto. Qué tremendo es eso. Sin embargo, fueron tentados por Satanás a rebelarse contra el mandamiento de Dios. Recuerde que el mandamiento de Dios dijo: de todos los árboles pueden comer, exceptuando. Imagínense qué tremendo es que el Señor dice: comed de todos los árboles. ¿Usted se imagina la cantidad de árboles que había en ese huerto? Ah, no, pero el hombre quiso comer ¿de qué? Del que Dios le dijo: no comas. Increíble, o sea, es así como vivimos nosotros, con un profundo deseo en el corazón por la maldad. Ahora, después del diluvio, Noé y su familia volvieron a poblar la tierra, pero el daño en el corazón del hombre ya estaba hecho. Adán nos vendió al pecado, nos vendió a Satanás cuando pecó en el huerto. Y una vez más la humanidad se rebeló contra la soberanía de Dios, se rebeló contra su autoridad, contra su señorío. Y en el verso 11 dice la Biblia que Dios tuvo que, en el capítulo 11 dice que tuvo que confundir las lenguas, lo que se conoce como la Torre de Babel, ¿se acuerdan? Durante los siguientes siglos el hombre siguió corrompiéndose, el pecado de la humanidad era constantemente castigado por Dios. Pero Dios mismo había dado una promesa de redención en el capítulo 3 de Génesis. ¿Se acuerda lo que se conoce como el protoevangelio? De eso hablamos hace unas semanas, de la primera buena noticia. Y el daño que Satanás había producido en el corazón del hombre que impulsaba hacia su rebeldía estaba a punto de ser revertido. El mundo necesitaba la aparición del Mesías prometido. El Señor vino a morir a la tierra para volvernos a usted y a mí al señorío de Dios. Por eso es que Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede volver al señorío del Padre si no es por Cristo Jesús. ¿Qué hizo el Señor? Volvernos al Padre, que pudiésemos nosotros realmente entender la importancia de vivir bajo el señorío de Dios en nuestra vida. El Señor vino para libertarnos del señorío de Satanás que tanto daño había causado en nuestras vidas. Por eso el mismo Señor dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres del engaño de Satanás, libres del engaño del pecado. Primera de Pedro 2, 24 al 25 dice la Biblia: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Mira, el verso 25 dice:
Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Algo muy importante que no debemos de olvidar. El hombre sin Cristo ama su pecado, ama su maldad, No quiere salir de su pecado. Aunque el pecado lo esté destruyendo, no quiere salir porque el pecado le produce placer al corazón perdido del hombre. Esa es una realidad. Él dice, pobrecito, no puede salir de su pecado. No, es que él se deleita en su pecado. Él se deleita en su pecado. Por eso el apóstol Pedro dice que usted y yo éramos ovejas descarriadas, que creíamos que que el saber lo bueno y lo malo, eso iba a hacer que nosotros estuviésemos bien delante de Dios. Y ese falso conocimiento nos vendió a Satanás, pero Cristo vino para abrir nuestros ojos, para mostrarnos nuestra vida de pecado, para mostrar nuestra condición de muerte, para que reconociéramos que el engaño de Satanás estaba destruyendo nuestra vida, para que nos avergonzásemos de nuestros pecados. Porque ahora que estamos en Cristo, nos avergonzamos de las cosas que hicimos antes. ¿Cuánto se avergüenza o no se avergüenza usted? Cascarudo y no se avergüenza. Entonces, ahora que estamos en Cristo, nos avergonzamos de esos pecados. Pero antes, cuando no estábamos en Cristo, ¿qué hacíamos? Nos alegrábamos en el pecado, nos deleitábamos en el pecado. Así como el cerdo se alegra y se goza ahí en el montón de lodo, así éramos nosotros. Así es. Solamente el Señor pudo abrir nuestros ojos y nos pudo mostrar nuestra verdadera realidad. Por eso usted y yo ahora somos libres. Amén. Libres del pecado. El apóstol Pablo dice, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Tenemos el pecado en nuestra vida, pero no lo vamos a dejar que gobierne. Él no puede reinar porque Cristo es nuestro rey. Si Cristo reina, mi pecado no reina. O gobierna Cristo o gobierna mi pecado. Amén. Somos libres de pecado, libres de condenación, libres de muerte eterna. Pero seguimos librando cada día una batalla, y esa batalla es sin cuartel en contra de la carne, del mundo y del diablo, que nos quieren volver a la esclavitud, que nos quieren robar la dependencia que ahora tenemos de Cristo. Porque el Señor espera que nosotros seamos dependientes de Él. Sin embargo, desgraciadamente, a pesar de tener a Cristo, muchas veces somos independientes de Dios. Vivimos en algunas áreas de nuestra vida, vivimos independientes de Dios, y por eso entendamos algo muy importante. Donde Dios no gobierna, no hay orden, no hay bendición. Amén. Entonces el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, que era una iglesia donde se manifestaban los dones del Espíritu Santo y todo lo que usted ha leído en la Biblia. Miren lo que les dice en 2 Corintios capítulo 11. Versículo 3, búsquelo por favor. Se me olvida que no tenemos proyector. Ya para la próxima semana ya lo tendremos si Dios quiere. 2 Corintios 11:3 dice la Biblia. Oiga eso. Ya le está escribiendo a la iglesia, a los cristianos libres. Le dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Dice, no es que dice, no, ustedes andan en el mundo perdido, no. Ustedes no están siendo sinceramente fieles al Señor. Hay áreas de su vida en las cuales están deshonrando al Señor. Por eso el mandamiento de Dios es, examinaos a vosotros mismos si estáis. Necesitamos examinarnos si estamos caminando y viviendo en el señorío de Cristo. Ese es un examen constante, es una batalla de todos los días. Todos los días vamos a enfrentar esta batalla. Recuerda, hermanos, que Satanás no tiene ningún poder sobre nosotros. Amén. Él no puede tocarnos a menos que Dios le dé permiso, porque no somos posesión suya. Somos de Dios. Por eso es que el apóstol dijo, amado, nosotros somos de Dios. El mundo está bajo el maligno, pero nosotros somos de Dios. Y no puede tocarnos. No puede. El único poder de Satanás es el engaño. Y por eso él es conocido como el engañador. Ese es su trabajo, engañarnos. Póngase a pensar en esto, y es lo que yo pienso constantemente.
Si Adán y Eva en perfección fueron engañados, imagínense nosotros con esta carne corrupta que tenemos. Por eso debemos de estar todos los días, hermanos, examinándonos y caminando nuestra vida siempre a la luz de la palabra de Dios.